De don Martín de Aizpuru al excelentísimo señor don Antonio Alcalá Galiano, ministro de Marina. En Bilbao, a 23 de septiembre de 1836. Muy señor mío y amigo. Pocas imágenes deleitan más a un viejo como yo que contemplar las pupilas titilantes de su nieto, mientras éste escucha con arrobo las aventuras de otros tiempos que, si bien eran más nobles y poéticos, también lo eran más despiadados y crueles. Ayer mismo, a la mañana, había caído un poco de chirimiri en la ciudad. El cielo estuvo encapotado sin ofrecer ningún atisbo de esperanza para los escasos viandantes. Como arreciaba algo de frío, las calles no mostraban el trasiego habitual de negociantes y burgueses que acuden a los cafés para las acaloradas tertulias y las vibrantes especulaciones. La poca gente a la que no le quedaba más remedio que salir se agolpaba en los soportales. Algunos fumaban con la mirada perdida mientras caía la tenue lluvia. Otros formaban corrillos para conversar de los asuntos cotidianos. A la tarde, sin embargo, cambió el panorama. Los nubarrones se fueron resquebrajando, dispersándose paulatinamente hasta dejar ver los rayos del sol, de manera que la calle se fue llenando, como de costumbre, de comerciantes que voceaban el género para atraer a la mayor concurrencia posible a su puesto. La luz anaranjada de la tarde se coló por la ventana del salón cuando sonaron las campanas de la iglesia e hizo relucir el esmalte del clavicordio en el momento en el que mi nieta Serafina se disponía a recibir clases de don Ricaldone, su maestro. Alvarito, el menor de mis nietos, no ha sacado oído para la música, como su abuelo, así que cuando aparece don Ricaldone por la puerta, no hace otra cosa que incordiar. Tira bolitas de papel con su cerbatana, llama al maestro don Calzone, corretea por toda la casa y se empeña en hacer rabiar a su hermana tirándole de las trenzas. Como sabe vuestra excelencia, la naturaleza de los niños a los 5 años es la de acaparar cuanta atención les sea posible, y esto es particularmente evidente en mi travieso nieto, de modo que para tener la fiesta en paz y no acabar castigando a Alvarito, me pidió mi hija que lo sacara a dar una vuelta por ver si regresaba cansado y con pocas ganas de ajetrear en casa. Prendí mi chistera, mi abrigo y mi bastón de anciano y salí a la calle de la mano de Alvarito. Bajamos hasta el Arenal. Es el lugar de la ciudad por donde a mi nieto y a mí nos gusta caminar. Por el paseo, mujeres de tez fresca y sanguínea, abrigadas con sus toquillas de lana, subían con pesados fardos sobre sus cabezas. Los veleros, provenientes de Portugalete, habían atracado en el muelle de la ría y realizaban sus maniobras de carga y descarga, ayudados por mozos porteadores. Me parece una maravilla lo vertiginoso de estos tiempos, lo pequeño que se hace el mundo cada día. Mi abuela no experimentó tantos cambios con respecto a mis días de marinero. Uno podía ausentarse de su tierra durante décadas para luego regresar y retomar la vida en el mismo instante en el que la dejó al partir. Como mis fuerzas no son las de antaño, le compré un oruzuz al crío y le convencí para que lo mordisqueara sentado y quieto en uno de los canapés de piedra del paseo, bajo un álamo y cara al monte. A cambio, le relataría una de esas aventuras que tanto le entretenían. «Abuelo, abuelo, cuéntame otra vez la historia de cuando estuviste preso en Inglaterra, la de los 15 halcones». Como ve, de todas mis vivencias, la que más place a mi nieto es la misma que a vuestra excelencia interesa. Es por eso que auguro una excelente acogida para su próximo libro, Gestas desconocidas de marineros de España, el cual, no lo dude, regalaré a mi nieto en cuanto se publique. Me llenó de alegría recibir su última carta, y entiendo que le fascine tanto aquella fuga tan inverosímil. Sin embargo, ni mucho menos las cárceles que construya ningún rey, por lóbregas, malsanas e inexpugnables que sean, se pueden comparar con las que alberga uno mismo en el interior. Las cárceles del alma hacen que yerres en tus decisiones. Yo ingresé en una de estas mucho antes de que lo hiciera en aquella tan infame del rey Jorge III de Inglaterra, y tardé mucho más en salir.
ocurrió el 10 de febrero de 1763, el día en el que nací. Permítame que le explique mis razones, porque para emocionar con viejas historias estamos los viejos. Serían las 5 de la mañana cuando mi madre, Juana Josefa de Aizpuru, vendría de recoger leche de las vaquerizas. Al entrar en casa reparó en que la leche había cuajado por efecto de su gravidez, que la luna estaría crecida a la noche y que esto afectaría el reflujo de la mar. Todo aquello presagiaba inequívocamente que pronto se pondría de parto, y así, a la madrugada, con fuertes dolores, gritos y hemorragias, habría de venir yo al mundo. De mi nacimiento sé lo que me han contado y repetido tantas veces a lo largo de mi vida. Que nada más lavarme y mostrarme tan azul y arrugado, pero a la vez sosegado, como dicen que nací, mi madre tan solo acertó a decir: «Arrójalo al río sin que nadie te vea, madre, que yo no he querido alumbrar a este niño». Para que vuestra excelencia entienda las razones de mi madre para dicha sentencia luctuosa, es menester que sepa de dónde proviene mi familia. Mi bisabuelo, que a la sazón se llamaba también Martín, había construido a cal y canto aquel solar de San Sebastián donde vi la luz por primera vez. Este antepasado mío había regresado a su tierra natal ya en el otoño de su vida, con una fortuna de 600.000 pesos duros tras un largo y fructífero servicio al rey en las Islas Filipinas. El San Sebastián de aquellos días nada tenía que ver con el actual. Las señoritas de clase acomodada no se remojaban los pies en la orilla ni disfrutaban de beber agua mineral en los balnearios. Más bien, aquella ciudad olía a brea y a saín para la lana burda. Pertenecían sus callejones a aguerridos marineros que avanzaban por el empedrado tambaleándose de ebriedad, y sus playas a feroces corsarios que arracimaban sus ligeras embarcaciones en la bahía. Tantas había por aquellos días, pues era un negocio muy abundante que los niños podían atravesar a la orilla opuesta saltando de cubierta en cubierta. En Ondarreta estaban los secaderos de bacalao, y cuando el viento fresco soplaba de la mar, el olor se colaba por los vericuetos de las calles e inundaba toda la ciudad. En el muelle de Santa Catalina, en la desembocadura del Urumea, los carpinteros reparaban con sus hachuelas las embarcaciones, y los calafates cerraban sus junturas con estopa y alquitrán. Al pasar, encontrabas el utillaje por ahí desparramado, a la vez que oías el ritmo acompasado de los golpes de las herramientas sobre la madera. Todavía, siendo yo muy niño, quedaban muchos vestigios de esta época ya remota. Mi bisabuelo Martín, que tanto esfuerzo había derrochado allende los mares, no fue tan afortunado en tierra. Se casó con una muchacha muy joven y hermosa, y con más ínfulas de noble que ganas de acrecentar el patrimonio. De ella nacieron 3 hijos y una hija, mi abuela Soledad, y entre los 5 se encargaron de dilapidar los bienes que mi bisabuelo Martín de Aizpuru había acumulado con tanto sacrificio. Antes de que mi abuela Soledad cumpliera los 20, con mi bisabuelo ya fallecido años atrás, el peculio que quedaba era nimio e irrisorio, y los hermanos mayores estaban todos tan echados a perder que era cuestión de tiempo que acabaran mal parados. A uno lo matarían para robarle la bolsa repleta de reales de plata de la que siempre alardeaba ante los demás. Otro murió de sífilis por los malos vicios a los que se había acostumbrado. Y el tercero acabó en prisión por borracho, y tras marchar a la guerra para expiar sus culpas y rehabilitarse, ya no regresó. Mi abuela Soledad, por su parte, siguió el ejemplo de su padre y también erró en el casamiento. Mi abuelo no le iba la zaga a sus cuñados en eso de despilfarrar dineros, pues lo poco que quedó de los bienes de su suegro se lo arrebató a mi abuela Soledad, abandonándola con mi madre todavía en el vientre. Muchas vecinas la mantenían al tanto de sus correrías. El sinvergüenza de tu marido vive ahora en Villabona. Se ha casado con una pelandusca y la tiene mantenida y regalada con tu herencia. Otras, en cambio, la instaban a darle su merecido. Deberías denunciarle a la Inquisición para que se lo lleven preso por dúplice matrimonio y reciba un escarmiento. Sin embargo, mi abuela le replicaba a todas: «Déjalo allí,
y que se lo lleve el demonio, que podría ser peor si regresa y me obligan a llevar vida maridable con él. Al menos ahora lo he perdido de vista. Por fortuna, mi abuela aún mantenía en muy buen recaudo unas joyas de su madre. Las empeñó para ir tirando, y poco después fallecería un tío suyo que le dejó en herencia un par de vacas, 2 cochinos de 6 arrobas y varias aranzadas de tierra calma y muy fértil, de las que se desembarazó muy prontamente. Por miedo a agotar también esos bienes, mi abuela Soledad, con mucho sentido, acabaría transformando aquella hermosa casa solariega en una posada acogedora, y de tal negocio fue saliendo adelante mi familia. Cuando mi abuelo quedó sin Blanca y la mujer lo abandonó, regresaría al caserón a reclamar sus derechos con las orejas agachadas como las de un burro. Pero mi abuela Soledad le tiró cacharros para espantarlo y le advirtió que ya no quería estar más con él. Él entonces la amenazó con denunciarla, armando un escándalo ante los vecinos, aunque todos sospechaban que no lo haría, porque si bien ella había echado a golpes y empellones a su marido, éste se había casado 2 veces, lo cual era mucho peor a ojos del Santo Oficio. En cualquier caso, como doña Soledad era de talante muy prudente, fue a exponerle el asunto a un primo lejano suyo que era versado en derecho canónico. Este la tranquilizó para que no temiera ningún castigo por parte de la Iglesia, que su acción bien podría ser justificada ante un tribunal, ya que había apartado de su hogar a un individuo de moral ligera y deleznable para no confundir a su hija con malos ejemplos. Le recomendó que llevara una vida modesta y cristiana, que siempre que no pretendiera casarse, ni se ayuntara con varón ni blasfemara, estaría a salvo de ser cuestionada por el santo tribunal. En cuanto al adúltero redomado que tuvo por marido, engatusó a una mozuela muy corta de entendederas y fea como una maraña de estopa, y se embarcó a Nueva España con ella haciéndola pasar por su legítima esposa. Allí debió quedarse hasta el final de sus días, porque de él ya no se volvió a saber. Pese que mi abuela se volvió muy precavida con los hombres desde aquel día, no tardaría en ser incomodada por su hija. Poco después de hacerse moza, mi madre se le abalanzó llorando una noche para pedir perdón porque esperaba un retoño sin estar casada. Ese retoño era yo. Con la de huéspedes que entraban y salían de la posada por aquellos días, mi abuela no quiso ni inquirir quién podría ser el padre para que rindiera cuentas, pues en caso de haber más de una opción al que endosarle la responsabilidad, tendría que soportar el bochorno de todos al salir a la luz pública la ligereza de moral de mi madre. Ya se sabe que el pueblo censura menos el descuido de una joven que la lujuria. Mi abuela Soledad lo llevó lo mejor que pudo y se limitó a cuidar que no faltaran ingresos de los que vivir los 3. En la posada se hospedaban viajeros y servíamos comida, sidra y alcoholes. Por San Sebastián no faltaban marineros que concurrían allí para gastar sus cuartos y contar sus aventuras desaforadas. Yo, de pequeño, escuchaba con avidez junto con otros niños las historias de aquellos viejos de pieles cuarteadas. A mi abuelo lo engulló una ballena no lejos de Terranova, y cuando se encontraba en el vientre, rezó con todas sus ganas a la Virgen de Icíar. Entonces, la ballena, al entender que había devorado a un cristiano devoto y no a un pagano o a un hereje, lo escupió al aire y sus compañeros pudieron rescatarle de las negras aguas. Un marinero nunca debe pronunciar en alta mar la palabra sorguiña, porque dicha palabra conjurará algún mal contra la tripulación. Aparecerá un barco corsario por Barlovento o una galerna agitará la embarcación hasta que ésta zozobre y se vaya a pique, y las lamias arrastrarán hasta el fondo al desdichado que caiga a la mar. Son cientos los casos de marineros que acabaron presos en Bayona y que perdieron su embarcación y su captura de bacalao por mentar esa palabra maldita. A mi madre no le gustaba que oyera tantos cuentos, porque aseguraba que me llenaban la cabeza de serrín. Así que siempre andaba dándome tirones de oreja y coscorrones, y decía que debió haberme echado al río cuando nací. Mi abuela la reprendía. No le pegues tanto al crío, que al final se va a acostumbrar a los golpes y no serás capaz de corregirlo. Además, la culpa es tuya.
Como le has puesto al niño el mismo nombre y apellido que tu abuelo, cuando sea mayor querrá irse por ahí a buscar fortuna. Mientras le hablaba así a mi madre, mi abuela me abrazaba y me pasaba la mano por donde quiera que me hubiese dado el pescozón, como queriendo aliviarme el dolor. Los huéspedes que veían a mi madre tratarme con semejante maña siempre acababan preguntándole: ¿dónde está el padre? Y ella se quedaba quieta, medio avergonzada, como si hubieran acertado la razón para desatar tanta saña contra mí. Seguidamente se recomponía y soltaba un «lo mataron los ingleses en la guerra». Pero no fue así, por más que ella e incluso yo llegáramos a creer semejante patraña. Por mor de estas maneras que usaba mi madre conmigo a diario, la mayor parte del día no lo pasaba en el hogar, sino vagando descalzo por las calles, y si me sorprendía la noche o me alejaba demasiado, me acurrucaba bajo algún soportal para protegerme de la humedad del sereno, y allí yacía hasta el día siguiente. Quizás vuestra excelencia se pregunte a estas alturas de mi narración cómo fue que me convertí en ínclito compositor de guitarra, habiendo nacido en este ambiente tan apartado del que hoy disfruto, de mis idas y venidas por la Sociedad Filarmónica de Bilbao, de mi amistad con lo más granado de la música de este país. Eso, muy señor mío, se aclara con lo que viene a continuación. Una mañana, tendría yo unos 4 años, me despertó de uno de aquellos duros soportales el bullicio de unos niños de aspecto descuidado que cantaban y daban palmas muy dichosos subiendo por una calle de aquellas. Llamado por la curiosidad, fui tras ellos, y remedando su alegría, anduve un buen trecho dando palmas junto a ellos hasta que salimos por las murallas de la ciudad. No sabía hacia dónde se encaminaban, ni me importaba. Solamente estaba disfrutando del entretenimiento sin reparar en las consecuencias, como habría hecho cualquier niño en su más tierna infancia. Después de un buen rato, nos detuvimos frente a un carromato muy viejo y destartalado, tirado por un mulo. De él bajó una mujer morena de amplias caderas y pelo oscuro y desaliñado. Nunca hasta aquel día había visto a nadie con semejante atuendo. Ceñía en su cintura un mandil blanco con ribetes y abrigaba su torso con una toquilla de lana negra deshilachada. Los niños con júbilo corrieron a su encuentro para abrazarla y ella se percató de mi presencia. Se inclinó hacia mí, juntó sus manos a la altura del vientre y exclamó: «Mira, Tomás, parece que Dios nos ha traído otro hermoso churumbel». Yo por aquellos días entendía ya el castellano, pero no era capaz de hablarlo con soltura, así que solo pude responder que no con movimientos de mi cabeza cuando me preguntó si tenía padre y si había comido algo. Aquella familia de gitanos me subió al carromato junto a los otros 4 niños, me ofrecieron un pedazo de panceta salada y un cuscurro de pan, y me llevaron por parajes que ya no era capaz de reconocer. Hoy trato de imaginarme sus rostros, pero no soy capaz de rememorarlos con total nitidez. Ni siquiera podría recitar los nombres de todos ellos, de mis 2 hermanos y mis 2 hermanas mayores ya mocitas. Tan solo recuerdo que la mama Joaquina nos abrazaba constantemente y que de ella emanaba un olor agrio muy reconfortante porque sus sobaquillos siempre estaban algo humedecidos de sudor. En cuanto al papa Tomás, era algo enjuto, desgarbado y narigudo, y una barba montaraz cubría su cara. Cuando te hablaba a corta distancia le olías siempre el aliento a vino que bebía por las tardes junto a la candela. Escondía la garrafa en un recoveco del carromato para que sus hijos no la encontraran y le dieran algún trago. Si alguno lo hacía, se daba cuenta enseguida y prontamente se acercaba a olernos el aliento para averiguar quién de todos había sido. Al que pillaba, le castigaba con una buena azotaina que le dejaba el trasero como un tomate, mientras le soltaba todo tipo de improperios. Pasábamos las noches resguardados dentro del carromato, pero nos encontrábamos tan pegados que lo pasábamos muy mal si a alguien se le escapaba una ventosidad. Cuando arreciaba el frío nos cubríamos con unos sacos de arpillera y en las noches de verano me encantaba mirar al firmamento, tan limpio y repleto de destellos centelleantes. El papa Tomás era el último en entrar a dormir,
porque salía al aire a fumar tabaco. Escuchar sus pasos crepitar en la hierba me inspiraba confianza, y cuando entraba de nuevo con sumo cuidado de no pisar a nadie, me hacía el dormido y él nos besaba en la frente a todos. Durante la temporada de lluvias, la mama nos daba unas tortillas de cera para que tapáramos cualquier resquicio por el que pudiera calar el agua. Esta tarea debíamos realizarla todos los años, porque en verano la cera se consumía por el sol. Al final, el papa se agenció un pedazo de tela marinera embadurnada en sebo que usaba de capota para protegernos de la humedad y el frío. A veces parábamos en algún arroyo y el papa nos animaba a que fuéramos a bañarnos, pero nunca lo hacíamos ni en cueros ni mezclados con nuestras hermanas, como solía ser en la playa de Zurriola, cuando los niños y mozalbetes íbamos a pegarnos un chapuzón. Entonces la mama sacaba un caldero y preparaba con ayuda de mis hermanas unos guisos de garbanzos con bacalao o gallina de lo más suculento. Vagábamos de pueblo en pueblo y la mama convocaba a los lugareños vociferando: «Jarana, jaleo y alegría». El papa tocaba la guitarra y a veces el violín, y las niñas bailaban y tañían las castañuelas, mientras la mama aporreaba un pandero y recitaba jácaras, fandangos y pasacalles, que eran la delicia de los aldeanos, sobre todo los que eran de índole jocosa. «Tu marido y el mío van pa la fuente, con un cuerno en la mano y otro en la frente». ¡Ay, qué recuerdos de aquellos días felices! A mí me ponían a pasar el cepillo para recoger los pocos cuartos que nos daba nuestro público, mientras que mis hermanos se mezclaban con el barullo y se encargaban de aflojar las bolsas de los más incautos acaudalados que asistían a nuestros espectáculos. Lo hacían con un sigilo y destreza supinos. Con el tiempo, yo aprendería el arte de robar faltriqueras o forzar cerraduras, y esto se me daría tan bien que luego pude sacar provecho de mi habilidad durante el tiempo que viví cautivo en Inglaterra. Nuestras jornadas no siempre eran propicias. En ocasiones ganábamos entre espectáculo y hurtos suficientes reales como para no necesitar trabajar por varios días, y los pasábamos cantando y bailando junto a una fogata. En otras, en cambio, no nos daba ni para comer ni para comprar la media azumbre de vino que tanto alegraba a nuestro papa y le inspiraba a cantar muy sentidamente. Con bastante frecuencia, los vecinos de algún pueblo nos recibían lanzándonos estiércol y llamándonos ladrones y mentirosos y conminándonos para que no entráramos, que allí no dejaban pasar ni a vagos ni a maleantes. La mama se encaraba con ellos y los maldecía a todos usando palabrotas tan tremendas que al oírlas la gente escupía al suelo o se persignaba para burlar el mal de ojo. Esos días de escasez, mis hermanos y yo nos colábamos en las huertas y arramblábamos con algún repollo o acelga, o recogíamos del campo cualquier otra verdura o fruto silvestre que la mama pudiera guisar, como tagarninas o bellotas. Si teníamos suerte y dábamos con un corral desprovisto de perro guardián, robábamos una gallina y los huevos que hubieren. La mama Joaquina nos decía: «Robar para comer no es pecado, solo es pecado cuando se roba para amasar fortunas o cuando se le quita al pobre». Pero, sin duda alguna, lo que nos alegraba más que el agua de mayo era ver acercarse a nuestro carromato a gente crédula y candorosa para que mi mamá y mis hermanas les leyeran la buena ventura. Los subían al carromato, lejos de los ojos de clérigos y letrados, no fuera que nos encerraran por embaucadores. Allí constantemente les soltaban los mismos embustes y disparates una y otra vez, y daba igual cuántas veces los repitieran. Aquellos ingenuos siempre consideraban sus augurios como buenos y muy certeros. Por eso quizás nunca he creído ni en echadoras de cartas ni en magos iluminados. Mis hermanas y mi mamá con las mismas supercherías sacaban los cuartos de todos esos por primos y luego hacían burla de ello remedando sus expresiones de asombro. Una tarde, cuando el papa Tomás estaba bien achispado cantando sus fandangos junto a la lumbre, tomé la guitarra y, como había prestado mucha atención cuando él la tañía, rasgué las cuerdas unas cuantas veces, acertando unos cuantos acordes, y todos se complacieron mucho con aquello. «Tomás, este nos ha salido músico», anunciaba mi mamá.
Por eso fue que mi papa, Tomás, decidió que dejara de pasar el cepillo y robar gallinas para aprender el arte de la guitarra, de lo cual me alegré muy de veras. El afán que compartíamos por aquel instrumento me uniría mucho a él. Si quieres tocar bien la guitarra, hijo mío, debe de convertirse el instrumento y tú en una misma cosa. Así como la garganta es al cante, tus dedos han de ser a los acordes, y éstos deben reflejar tus adentros. Esto me lo enseñó a mí don Damián, que fue el que me instruyó cuando no era mucho mayor que tú. Antes de eso yo vivía con mi familia en el puerto de Santa María. Un día vinieron unos alguaciles, nos prendieron por gandules, y nos encerraron en un calabozo a mi papa, a mi hermano y a mí. En cuanto a mi mamá, la separaron de nosotros y se la llevaron no sé dónde, y ya nunca más la vi. Al resto nos condenaron por holgazanes a trabajar en las minas de Azogue de Almadén. Cuando el patrón me vio llegar a la mina, se apiadó de mí porque la dureza del trabajo aquel le pareció un castigo demasiado degradante para un niño flacucho como yo, que sólo contaba con 6 años de edad por aquel entonces, y dio orden de que se me diera educación. Así que entré a trabajar de aprendiz en el taller de guitarras de don Damián. Esta guitarra que tocas la fabriqué yo con mis propias manos. Transcurridos unos años, tanto mi papa como mi hermano murieron en la mina de tanto toser sangre. Tales eran las condiciones en las que se trabajaba en la mina que más tarde o más temprano todos acababan sucumbiendo a los humos que allí respiraban. Entonces me fui a Sevilla a trabajar a la fábrica de tabacos de San Pedro y conocí a tu mamá. Un día nos escapamos y decidimos no volver nunca más al sur. Mi niño Martín, eso de no tener padre es muy pesaroso, y a ningún churumbel se le debe negar el calor de una familia. Cuando evocaba estos recuerdos, miraba al suelo embobado con un semblante avinagrado y frotaba sus manos como si quisiera repeler alguna sustancia untuosa. Sepa vuestra excelencia que me habría quedado viviendo como un pillastre o un músico itinerante por el resto de mi vida, de no ser porque el destino me deparó un camino muy distinto que al resto de mi familia gitana. El último día que pasé con ellos habíamos entrado a un pueblo a representar nuestro repertorio. La plaza mayor estaba abarrotada de gente muy bien avenida, además de muchos labradores. Mi papá prendió el violín y yo la guitarra, mientras las 2 niñas repiqueteaban las castañuelas y danzaban. Nada más la mamá comenzó a recitar versos y golpear el pandero, mis 2 hermanos se entremezclaron con la aglomeración allí presente para destripar al despistado de turno sin mayores miramientos. La zarabanda está presa de amores de un licenciado. El de ella fue enamorado. 1000 veces la abraza y besa, mas la muchacha traviesa le da camisa de Holanda. Ándalo, zarabanda, que el amor te lo demanda.